Hoy vamos a hablar sobre resolución de conflictos, que es tomar todo lo que hemos aprendido durante estos días y comenzar a ver qué principios hay aquí para que nosotros los podamos aplicar también en nuestro diario vivir. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que la reflexión de hoy nos ayude en todas las áreas de nuestra vida. Bondadoso Padre Celestial, venimos ante tu presencia pidiendo, por favor, acompáñanos. Por favor, guárdanos en el hueco de tu mano y danos sabiduría para aprender y aplicar los mejores principios de convivencia, cómo solventar los problemas que enfrentamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar esta historia que estamos recordando de Josué capítulo 22, y como usted ya decía, no es la respuesta que dan, pero podríamos decir la historia en general, si pudiéramos hacer un resumen para ir un poco de lleno con este tema, ¿cómo podríamos nosotros extraer ideas, principios que nos permitan abordar las diferentes discusiones, problemas que vamos a enfrentar en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en toda situación en la que hay interacción humana? Bueno, una vez más, yo quiero enfatizar que esta lección es muy importante y tal vez podríamos pensar que pudo haberse abordado en menos días, pero lo repetía o lo decía ayer y lo repito hoy, pero la práctica nos muestra que esto realmente es un problema al día de hoy. Hace poco, en una renovación de votos matrimoniales, yo estaba mencionando que a veces nosotros pensamos que el séptimo mandamiento es una de las causas mayores de separación, pero yo les decía ahí que tal vez el sermón del monte es una de las mayores causas, o sea, no vivir el sermón del monte, que tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el carácter, tiene que ver, bueno, con varios aspectos, porque a veces nosotros tenemos como clasificado, ¿verdad?, ciertos pecados o ciertos problemas que son los más graves, pero vamos pasando por alto aquellas cosas que en realidad provocan un agravio, entristecen más bien el corazón de otra persona al vivir en sospechas, al vivir en críticas, al vivir en acusaciones. Es más, ya que mencioné el tema familiar, quiero decirles que el doctor John Gottman, él es un doctor que se ha destacado en el estudio de las relaciones de pareja y él los estudió tanto tiempo, él aconsejó parejas que un día él hizo una investigación y él comprobó cuando las parejas venían a presentarle a él su problema y venían a discutir, él podía predecir con una casi 100% de exactitud qué parejas iban a continuar juntos y qué parejas no. Y entonces él dijo que descubrió unos patrones de conducta que habían en esas parejas que no estaban juntos. Y entonces él le llamó que son los 4 jinetes. Si usted quiere conocer un poquito más de eso, pues va a ser para otro momento, pero allí se lo dejo. Son los 4 jinetes, le llamó él, que tienen que ver con ese problema, cómo nosotros reaccionamos ante los demás. Así que no es un tema menudo, no es algo pequeño. Sí, no estamos hablando tal vez aquí de una doctrina fundamental, pero estamos hablando de la unidad. Claro, la unidad es una gran enseñanza en la palabra de Dios, pero que factores que pueden influir para romper esa unidad. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender? ¿Sabes que en nuestra lección aparecen algunas lecciones que nos pueden ayudar? Tal vez podemos nombrar algunas de esas y luego damos una explicación. Vamos a leer solamente las ideas centrales. Por ejemplo, la primera, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. De hecho, usted el día de ayer tocaba algunos ejemplos que hablaban de esto. Luego, aunque uno esté convencido de que está en lo cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Otra es necesario hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. Luego, se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad.
esto nos va a llevar después a otro tema, pero me gustó este también, pastor, da una respuesta amable que aleje la ira. Y esto está relacionado con intentar comprender a la otra parte antes que ser comprendido. Y finalmente, alegrarnos y bendecir a Dios cuando se restablece la paz. Aquí tenemos esos puntos que hay que traer a la vida de la iglesia, a la vida familiar, a la vida laboral. Hay que traer estos puntos, estos pasos que nos pueden ayudar para resolver conflictos, porque mientras estemos en este mundo, quieras o no, van a haber diferencias, van a haber discusiones. Recuerden que la palabra discusión en sí no es mala. Claro. Cómo discutimos es el problema. Cómo reaccionamos, ese es el problema. Pero vamos a necesitar estar resolviendo conflictos. Vamos a necesitar sentarnos, hablar, escuchar. A lo largo de la Biblia encontramos esto, aún en la iglesia cristiana que es caracterizada por ser la iglesia del amor. Un día surgió una disputa ahí, que las viudas griegas que no eran atendidas, que las viudas judías sí. Bueno, tuvieron que hacer hasta un congreso para poder aclarar esta situación. Lo bueno es que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Tal vez algo que podemos poner aquí que no está es que en todo este proceso el Espíritu Santo tiene que guiar, tiene que dirigir, y tenemos que estar dispuestos a ser guiados por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y ahora, pastor, me llamó la atención esta parte que aquí está numerada como la número 4. Se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Pero ya usted lo decía, si se hubiera descubierto, lo decía el día de ayer, quiero decir, si se hubiera descubierto que sí estaban yendo tras la prevaricación, tras la rebelión, las 9 tribus y media, actuando dentro del pacto, hubieran tenido la oportunidad, el derecho, no sé cómo decirlo, de actuar y también eliminar, se podría decir, ese problema. Y esto me lleva a esta pregunta: ¿cómo podemos nosotros aprender a equilibrar este tema de cuando la unidad es importante, o porque la unidad es importante, pero tener cuidado de no usar el argumento de la unidad para diluir la verdad, aminorar la verdad, incluso apartar la verdad como un punto central en nuestra vida? Es correcto. Creo que tenemos que dejar bien establecido que no es unidad a toda costa. O sea, bueno, con tal que estemos unidos, no importa, ¿verdad?, qué estén haciendo los demás. No es ese tipo de unidad por la que Jesús oró. Incluso en San Juan 17, Él oró por la unidad, pero oró que estos discípulos fueran santificados en la verdad, en la palabra que es verdad. Nosotros creemos en la unidad, pero lo que sucede es, hermano Gerson, que a veces queremos uniformidad en esa unidad, que ese es otro tema. Recuerden, no es unidad a toda costa, pero tampoco es uniformidad, donde todos somos copia de todo mundo. Bueno, y si a mí me gusta tal semilla, todo el mundo tiene que comerla para que estemos bien. No es eso lo que está hablando en la palabra de Dios, sino que está hablando de una unidad doctrinal. Hay una unidad doctrinal. Lo bueno es que el pueblo adventista en todo el mundo trata de conservar una unidad doctrinal, pero en medio de esas doctrinas o de esas enseñanzas hay cosas que no, por alguna razón Dios no ha decidido pues revelarlas, o nosotros todavía no hemos llegado a la comprensión para entenderlas bien, y hay cosas que en sí no afectan a la doctrina en general, podemos llamarlo de esa manera, y hay un margen para poder pues tener los propios pensamientos, pero sin afectar a una doctrina en general. No hay dos personas iguales. Dios no hace a todas las personas iguales, y todos nos debemos relacionar con Dios. Al final es el deber de cada creyente estudiar la palabra de Dios por sí mismo. Amén. No lo que otros dicen, sino qué te dice Dios a ti. Y Dios siempre revela cosas maravillosas. Por ejemplo, ahora hemos entrado al estudio del libro de
del libro de Ruth, para aquellos que están reavivados Sí. con su palabra, por su palabra. Y bueno, esa es una historia que hemos leído, es un libro pequeño, yo estoy seguro que lo he leído varias veces, pero hoy, por ejemplo, vi un detalle, hoy que lo estaba estudiando, vi un detalle que nunca había visto entre la conversación de Ruth y Noemí, pero eso es lo bonito, cada uno, bueno, puede ser que ya esté alguien lo haya comentado y lo que sea, pero yo no lo había visto. Claro. Entonces Dios guía. Es responsabilidad de cada uno estudiar la palabra de Dios. Ahora, no es que cada uno va a llegar por aquí a una conclusión y cada uno llegando a una conclusión, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, y de verdad que ese dicho es muy cierto, porque no vemos las cosas iguales, ni porque seamos parejas, ni seamos hermanos gemelos, ni nada. Cada uno siempre tiene margen para tener su propia creatividad, pero sí hay como iglesia, nosotros reconocemos que hemos establecido una serie de doctrinas, de enseñanzas que nos unen y que nos mantienen enfocados en la misión. El problema es cuando queremos que bueno, yo uso de esta marca de zapatos, el otro también. Yo estoy poniendo tal vez un ejemplo Claro. exagerado, pero en la vida real casi algunos quieren decir eso, o sea, tenemos que ser copia exacta unos de otros, y creo que Dios hubiera hecho robots si Él hubiera querido eso. Por supuesto, nuevamente regresamos acá. Si hay que atender, si hay error, si hay apostasía, hay que actuar para que la verdad, para que el pueblo de Dios que camina en unidad tampoco se convierta simplemente en un grupo de bandas desorganizadas sin tener un centro que nos una. Amén. Porque, bueno, y lo hemos aprendido en la Biblia, lo dice Elena de White también, la disciplina eclesiástica al final debe conservar el espíritu de restauración y de amor, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que hoy lo que hemos aprendido nos permita saber cómo lidiar con los problemas y nos permita tener un corazón dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo para enfrentar, si es que el momento llega de enfrentar alguna disciplina, de llevar un proceso de disciplina con el corazón que Jesús lo haría. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos comprender mejor esta historia y reconocer en estos pasos ideas que nos van a ayudar para poder resolver toda situación que estamos seguros que se ha levantado y se levantará hasta que seamos transformados, ya que todavía estamos en un cuerpo mortal. Ayúdanos, Señor, para poder pensar bien de los demás. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Eso es lo que debemos pensar de los demás. Y si algo, Señor, tú revelas que está mal, ayúdanos a seguir los pasos correctos a fin de restaurar a nuestros hermanos y a fin de cuidar también la unidad por la cual Jesús tanto oró. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.